Así queda Togo cuando papá sale de la casa. Chao, Togo. ¿Estás triste? ¿Un poquito? Tal vez no tanto, ¿no? No le gusta nada. ¿Me dejas salir un ratito? Una horita nomás, ¿sí? ¿Puedo salir sin que te molestes? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, yo te digo si me dejas salir. ¿Puedo salir un ratito? ¿Nos esperás? Vos no podés venir a donde vamos nosotros. ¿Ah? A ver, abrí la carita. ¿Me perdonás si salgo y te dejo un rato? ¿Sí? Te quedas con mamá, no quedas solo, ¿ok? Se queda con mamá un ratito. ¿Ok? Ok. Buenos días. Buenos días, familia de seguidores. Ya, estamos juntos nuevamente en el canal. Sí. Hace unos meses, ¿no? ¿Ustedes se fueron cuándo salieron a New Brunswick? Yo me fui en julio, Samuel en junio. Sí. Y ahora es septiembre. Qué rápido pasó, ¿no? Sí. Bueno, entonces Samuel todavía no regresa. Se quedó con sus padres un tiempo más. Audrey ya está con nosotros en casa. Y entonces vamos a poder empezar a hacer algunos videos interesantes. Sí, vamos a estar filmando juntos nuevamente. Sí. Y bueno, hoy los vamos a estar llevando a 2 supermercados canadienses para mostrarles cómo es por dentro, cómo funciona la cosa. Claro, cómo son los... vamos a ir de compras, a hacer la compra de comida que en todo hogar hace falta. Y así pueden darse una idea más o menos de cómo funciona aquí, cómo son los negocios de ese tipo. Y ya también los estaremos llevando a ferreterías, a mega ferreterías, a diferentes lugares para que vean un poquito cómo es la vida aquí en Canadá. Han estado pidiendo muchos videos que continuar sobre el tema de Canadá, y también le vamos a ir haciendo videos sobre diferentes temas, trabajo y sistema laboral, impuestos, leyes laborales, en fin, todo lo relacionado a lo que es vivir en esta tierra, ¿no? Así que ahora nos vamos de compra a los supermercados y sí, para que vean un poquito cómo es la rutina aquí. Ok, vamos. Bueno. Llegamos al primer supermercado del día, Oceans. Este es un supermercado con muchos productos asiáticos, ¿no? Sí. Es un mercado con productos de la China, Corea, Japón. Pero también tienen muchos productos latinos. Ah, sí, y caribeños. Y caribeños, sí. Por eso que sabemos venir aquí, porque muchas veces si necesitamos conseguir hierba o dulce de membrillo, distintas salsas, especias, ese tipo de cosas. Y hay una variedad un poquito más al estilo de lo que uno está acostumbrado en cuestión de productos en América Latina. Ahora que los precios son más económicos que algunos otros lugares, pero bueno, va precio y calidad, digamos, ¿no? Pero sí, se consiguen cosas muy, muy interesantes aquí. Y aquí es donde le compro la carne a Togo también. Así que hoy vamos a ver si hay algo en especial para Togo. Él requiere un tratamiento siempre particular. Y bueno, y aquí también hace falta una moneda de $1 para poder sacar los carritos, porque están enganchados y si no se pone la monedita no hay. En los otros negocios generalmente ya no se usa este sistema, pero aquí todavía lo tienen, así que anda una mosca por acá. Fuera, mosca. Ahí está. Y también hemos traído nuestras bolsas para el shopping, porque aquí en esta provincia, no sé si en todo Canadá, pero en Ontario ya no te dan bolsas gratis cuando vas de compra. Te cobran entre 5 y 10 centavos por bolsa. Por bolsa. Sí. Y aparte es el tema de
tanto plástico. Ya, no es nada ecológico usar tanto plástico, así que nosotros traemos nuestras bolsas, unas de tela, este es un plástico más grueso, este vino de Argentina, de Carrefour. No, de Carrefour. Miren hasta dónde llegó la bolsa de Carrefour, hasta Canadá. Y bueno, se usan las bolsitas para la fruta, adentro, que esas son gratis, no las cobran, para donde uno embolsa la fruta y la verdura, pero después a la salida, al final, cuando uno necesita las bolsas ya grandes, se cobran, pero no es más que nada, no tanto por eso, sino que después es un problema en casa con tantas bolsas, hay que empezar a meterlas en el reciclado, entonces mejor tener estas que son reusables y son bien ecológicas. ¿No? Así que vamos bajando. Con máscaras, entonces, la nueva norma para entrar a cualquier tienda. Sí. Los bandidos. Sí, ¿no? A ver, ese está sucio, ¿qué tal ese? Este está mejor, está suelto. Está suelto, qué raro. No hace falta moneda. Wow. Ahí. Después te la devuelve cuando uno lo trae de regreso. El carrito, la moneda la devuelve, pero estaban sueltos ahora, así que no hace falta. Sacando esto, ¿no? No hace falta. No. De leche San Ignacio, 450 gramos, 6,59. Especias de Latinoamérica, del Caribe. El mundo entero hay acá. Lo que no está acá es porque no existe. Y tu nariz no está cubierta con tu máscara. No, ¿sabes qué pasa? Si me pongo así, no puedo, se me empañan todos los lentes. No veo nada. Así que bueno. Producto argentino. En Oceans. Mate. ¿Agarraste mate? Sí. Hierba. Para los argentinos en Brampton. Ahí está. Hay hierba mate. No es mucha variedad, pero sí se consigue mate. Hierba mate. Sara. Rosamonte y otro orgánico. Pampa. Producto argentino. Entonces el mate no es muy barato aquí en Canadá, $15 el paquete de un kilo. Sí, $15 canadienses. Ya, así que mejor traerlo en la maleta. Sí. El dólar canadiense está a 67 pesos argentinos por $1 canadiense, al cambio oficial, digamos, ¿no? Así que pueden hacer un cálculo más o menos de cuánto cuesta un paquete de hierba, cuánto sería. Esto es lo que a mí me gusta, mis fideos coreanos. Me gustan los coreanos picantes. Sabor a camarón. O el clásico. Shin ramyun. Todo tipo de arroz también. Arroz de Tailandia, de Vietnam, de los Estados Unidos, de Italia. De donde uno quiera, hay arroz de todo el mundo acá. Las variedades son interminables, no tienen límite. Así que sí, este es otro sector. Mi papá nunca ha visto esta fruta en toda su vida. Es un jackfruit. $1.29 la libra. De Asia. Enorme. Ya, del sudeste asiático, me imagino. ¿Qué gusto tendrá? ¿Tú la probaste alguna vez? No, se parece mucho al durian, que huele feo. Pero este no sé cómo será. Ok, este es el jackfruit ya cortado y procesado. Un olor bien particular, ¿eh? Ya.
Sí. Me gané un ticket gratis de lotería. Un ticket gratis, ok. $100. $100 de comestibles a 67, 6.700 pesos Ok, argentinos. ya. Lo que se compró acá. No pudimos filmar mucho, van a ver en el video que no pudimos filmar mucho porque hay un cartel que supuestamente no se pueden hacer videos muy extensos. Ya. O sea que tuvimos que hacer algo como quien dice, hablándonos nosotros de cerca, ¿no? Ya, y encima tienen empleados en casi cada pasillo, así que medio complicado sacar la cámara. Entonces, bueno, nos vamos al otro supermercado. Ok, Como les decíamos, este es un mercado de típicas comidas, diferentes grupos étnicos. sí. No es el típico supermercado canadiense, digamos, ¿no? Ahora el que vamos a ir ahora, sí, ya es un supermercado más tradicional. Ya nos podemos sacar la máscara y hablar bien para que la gente nos escuche mejor. Los bandidos. A mí se me empañan los lentes con esto, no puedo andar. Pero bueno, sí, se está poniendo fresco, ya estamos entrando en otoño. Ya, Y los días ya están se siente. bastante fresquitos, se sienten. Ujú. Y tendríamos que hacer algo de comida para la primavera que empieza ya y aquí empieza el otoño, ¿no? Ya, algún plato para celebrar. Algún platito. ¿Por qué no hacemos algo en la olla? Ya, se puede. En la olla de hierro pesada. Ok. Algún guiso ya de lenteja, alguna cosa. A mí me gusta eso, guiso de lenteja. Con chorizo. Con chorizo. Ahí Ok, está. vamos. Vamos. Hay que comprar chorizo en el próximo mercado, entonces. Sí, vamos a comprar chorizo, panceta. Panceta, chorizo. Bajamos Sí, por acá. Tenemos, le podemos poner maple. Maple, ok. Me está picando la garganta. Ya. Así que bueno. Y bueno, ahora a ver dónde parqueamos. Creo que es la otra fila. Sí. Encontré unas peras de Argentina también. Ah, ¿Qué tal? qué bueno. Sí, son bien ricas esas peras, tienen un sabor muy particular, pero no son muy a menudo que se las consigue. Yo encontré naranjas de Chile. Naranjas de Chile. Sí. Y las compré. Sí, sí, ¿por qué Sí. no? Aquí, en este país, ustedes verán que en los supermercados se encuentran productos del mundo entero. Y en cualquier negocio se encuentran productos del mundo entero. Eso les da una idea para todos aquellos que están con el tema del proteccionismo, de que hay que cerrar las importaciones, que nos quitan los trabajos y traemos cosas importadas. Eso es todo mentira. Cuando hay un país serio con una economía estable, se puede traer mercadería del mundo entero y no pasa nada, porque aquí lo tenemos y tenemos calidad de vida de uno de los mejores países. Entonces, ¿qué sucede? Se importa, pero se exporta mucho también. Ese es el secreto. Hay que tratar de mantener la balanza siempre un poquito a favor, pero no significa eso que hay que encerrarse en una economía proteccionista y decir no, aquí no entra más nada y lo que entra le vamos a poner gravámenes aduaneros para que después nadie lo pueda comprar. A medida de que vayamos comprando se van a ir dando cuenta. Hay cosas que vienen pero desde las puntas del mundo que uno menos se puede imaginar y pensar que podrían llegar productos de semejantes países, pero sí, acá se consigue, acá llega, pero de todos lados. Y la economía es floreciente, así que nos damos cuenta que ese no es el problema está en otro lado. Bueno, vamos a dejar el carrito Ok. y vamos al otro mercado. Continuamos. Otra parte de nuestra rutina, una vez que terminamos las compras, gel de manos. Ahí está. Ya. Hay que mantener los protocolos para que le podamos ganar a este virus de alguna manera. También tenemos el Lysol desinfectante Sí, estos son para superficies. Sí, vamos a... Como uno agarra diferentes cosas, ¿no? El carrito, toquetea los productos. Y yo recién toqué ya el volante, la puerta, aquí. ¿Sí?
Entonces siempre tratamos de hacer una pequeña limpieza cada vez que subimos al vehículo y andamos toqueteando las diferentes partes. Ahí ya está, podemos arrancar entonces. Ahora a Fortinos. Vamos. Fortinos. Ok, hemos llegado al supermercado número 2, Fortinos. Sí, este es un supermercado, como les decimos, ya más típico canadiense. Y los precios son más elevados, pero la calidad de los productos lo justifican. O sea que se consiguen productos de una calidad, pero muy superior en este tipo de supermercados. Es una cadena muy grande que hay acá en Ontario, en Toronto, y sí, pero claro, todo tiene su precio. Bien dice el refrán, recibís por lo que pagás, ¿no? La calidad. O sea que aquí vamos a ver otro tipo de productos y vamos a ver si compramos todo lo que necesitamos para hacer tenemos ganas de comernos unas lentejas. Guiso de lentejas con chorizo. Con chorizo, con cachatora. Y queso, bacon. Vamos a buscar todos esos productos acá y vamos a hacer una buena olla de lenteja en el horno holandés. Sí, así es. Que está poniéndose el clima fresquito y a uno ya le entran esas ganas de comer algo más sustancioso, ¿no? Ya está perfecto para esas recetas. Así que bueno, vamos bajando y vamos a ver qué hay ahí adentro. Máscara. Cubriendo la nariz, muy bien. Cubriendo la nariz, pero el problema es que me sale el vapor a los lentes. ¿A vos no te pasa? Sí. ¿O habrá alguna forma de hacerlo que uno no cuando lo pones así debajo de tus lentes, ahí tendría que estar mejor. Vamos a probar. Vamos así. viendo. Se acerca la fiesta de Halloween, Noche de Brujas, ¿no? Ya empiezan a aparecer los zapallos. Zapallos, como decoración. Sí. La decoración para esta noche ya empiezan a aparecer y ya se empieza a mentalizar la gente para este día. Falta un mes todavía, ¿no? $5 el zapallo. Wow. Pero no son zapallos como los que conocemos nosotros, que son ricos para cocinar y para comerlos. Estos como que medio hueco con mucha hebra. Hebra, eso es, sí. Como hilos lo que tiene esto adentro. Y no es un zapallo como para hacer un puchero, un sancochado, una cosa así. No sirven estos. Vamos. Aquí no hay que poner monedita gratis. Mira, para poner el café, el café de Tim Hortons. O sea que se mueran si no tienen la tacita de café en la mano. En este mercado hay una buena panadería, hacen todo su pan acá. Sí, nos vamos a llevar un lindo baguette. Tengo ganas de comer un baguette. Donuts, tortas, muffins. Lo que venden aquí. Pastéis de nata. Mira, pastel de nata. ¿Quieres llevar uno si vamos a cocinar guiso? Este puede ser el postre. Pero no lo vamos a guardar hasta el fin de semana. ¿Cuándo vamos a hacer la comida? No sé. Sí, la podemos hacer otro día. Mañana o pasado la comida, así que no hace falta que sea el día justo, ¿no? Ok. Bacon. Panceta. Esto con menos sal, ahumado, doble ahumado. ¿Cuál quieres llevar? Esta común. Clásico. Standard es buena. Esta es la panceta o tocino, panceta canadiense. Sí, con sabor a hickory. Que es una madera que se usa mucho para darle sabor a los asados. La madera de hickory. Voy por el lado equivocado, porque ahora están las líneas. Sí. Tenemos que mantenernos en nuestro... Vamos a buscar los chorizos. Chorizos. Extra hot.
El chorizo, pero no es algo. Cacciatore, eso es todo. Salchichas. Que pique. Ya. 2 de 4 Ya. de picor. 6.49 y 6.99. Uno. ¿Ya? Mozzarella. Ahora buscando la salsa de tomate. ¿Qué quieres? No sé. Ajo. Ok, ¿dónde está? Este. Ya. Con bastante sabor a ajo. Esa, marroncita, Sí. chata. Estas son las lentejas que nos vamos a comer. Ujú. Esto. Ok. El pasillo de cervezas. Yo no sabía que vendían cervezas en el mercado. Esto es algo bastante nuevo. Sí, esto es bastante nuevo. Algunos mercados ahora están vendiendo cerveza y vinos. Y vinos. Vinos regionales de la provincia. La provincia de Ontario. Darnos la máscara. Ya, a respirar. Aire fresco. Bueno, aquí ya hicimos una pequeña compra aquí, chiquita nomás, porque va a ser para las lentejas. ¿Ah? Ya. O sea que estos fueron $40 acá. Serían unos 2.500 pesos argentinos. ¿Sí? Poca cosa lo que hay acá. Ya. Pero bueno, es lo que necesitamos. Ahí va. Adentro. También ya quedaron vacíos. Sí, vamos a devolver el carrito y regresamos a casa. A ver qué pasa con todo. Ajá. ¿Ah? Ya. ¿Cómo nos va a recibir? Ok. Y nuevamente, la rutina. Del gel. A pesar de que en el supermercado también nos dieron Por las dudas. a la entrada y a la salida, pero siempre, nunca está de más, ¿no? Ya. Y al llegar a casa también. Llegar a Nos casa lavamos otra vez. Uno no sabe lo que toca y cómo toca y por dónde toca. Ujú. Así que sí, hasta ahora vamos invictos con la enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Quién llegó, Togi? Y llega. ¿Quién está ahí? Mi papá. Mi papá. Eso es todo. Ese es todo el recibimiento. Aquí está papi. Aquí está papi, llegó. Llegó papi. Llegó papi. Llegó. No te abandono. No te abandono. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Ahí está. ¿Y eso que solo nos fuimos que 1 hora? Sí. Tal vez, como Una mucho. hora. Una hora nomás. Una hora, todo. Un martirio, papá. Todo. 1 hora, todo. Fue un martirio esa hora. Oh. ¿Estás bien? Ay, ¿estás bien? ¿Me perdonás? ¿Somos amigos? ¿Somos amigos? ¿Eh? Sí que somos Sí, amigos. papá. Sí, Sí que somos papá. amigos. Sí, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y mamá, todo? ¿Y mamá? ¿Qué pasó? Ok, todo. A ver, hay que entrenarte a llevar bolsas, todo. Todo. Vamos, todo. Vamos a la casa, todo. A ver, abre esa puerta, todo. Usa spagettino tortellino. ¿Qué estás robando ya? ¿Zapatos? ¿Qué robaste? A ver.
¿Qué estás robando ahí? A ver. Togo se emociona y empieza a agarrar zapatos y correr por toda la A casa. ver ese zapato. Vení aquí. ¿A dónde vas con eso? ¿A dónde vas con eso? Quiere que lo corran, que lo persigan. Entonces, para refrescarme, los que son de Misiones, de Paraguay, por Entre Ríos y toda esa zona lo deben conocer. El tereré. Tereré. Sí, es el mate frío con un poco de jugo de limón. Así me gusta tomarlo a mí. Así que lo tomo bastante. Me hago unas buenas jarras. ¿Ok? No lo tomo en mate en bombilla, pero me lo tomo así en vaso. Le pongo un poquito de azúcar porque la yerba es muy amarga si no, ¿verdad? Sí. ¿Vos no lo has probado? No, sí lo he probado, muy rico. Es rico. Ya. Y saben, esto corta el hambre. Cuando uno se toma un vaso de estos, es como que después durante una buena parte del día no tiene apetito. Tereré. Tereré. Ahí está, como los paraguayos. Tereré. Ok, esas son las compras de los dos mercados. Sí. Ahí lo tienen. Esto es lo que se trajo. Ya. No es la compra grande que No. se hace cada 2 semanas más o menos. Este es el relleno, si se quiere. ¿Y qué es lo que trajimos? Estos que ven aquí son $140 canadienses. Ya. O sea que son 6.700 más como 9.000 pesos argentinos, ¿serán? Ok, esto acá. Para que lo vean. Sí. Ahí. Tenemos la provista de Togo. Ya. Togo come carne. Esto es para Togo. Todo para Togo. Y después es más que nada, no sé, peras de Argentina. Ya. A ver. Y tienen el ¿Cómo se llama? A ver. gaucho. Gaucho. Peras gaucho. Sí. Ok. Estas son buenas, son bien sabrosas. Pero como les digo, no se ven muy a menudo. Y sí, esto es lo que hay acá. Trajimos las lentejas para hacer el guiso. Esta semana vamos a hacer guiso de lenteja con el bacon, la cachatora, mozzarella y chorizo picante. Eso es para una... y la salsa. Que eso es para una comida. Y el resto son bananas, manzanas, Espinaca. tomates, limones, apio, zanahoria. Trajimos unos duraznos que no sé, son muy lindos, pero se me hace que están congelados adentro. Ese es un problema muy recurrente acá en Canadá, que la fruta viene de tan lejos, refrigerada en barcos y contenedores, y hay veces cuando llega está toda congelada adentro, mucho tiempo en frío. Son bien lindos, esperemos que no. Las naranjas chilenas, los avocados que son de México, México. las galletas digestivas que vienen de Inglaterra, esas son inglesas, la salsa mexicana, Ah, para tacos. esto es de México, esto viene de Corea. Sí. Okay. En esta época ya tenemos un poco de verdura que es local. Al final de así del verano, entonces tenemos un poco de Ontario. Ya, las manzanas que elegí son de Ontario y era el mejor precio en el mercado, 99 centavos el kilo. Pero cuando viene el frío y claro, ya la producción aquí merma, entonces la fruta y la verdura generalmente está viniendo mucha verdura de Centroamérica, Guatemala, de Costa Rica, de México, está viniendo mucho de Perú, de Chile por supuesto, cualquier cantidad de fruta chilena aquí, ¿de dónde más hay? Vienen de España, A veces de Sudáfrica. de Sudáfrica, Ya. de Marruecos, ¿Sí? hay veces vienen de Nueva Zelanda, y bueno, sí, como pueden ver, del mundo entero llegan productos a esta tierra y por supuesto de aquí se van al mundo entero, pero no tanto productos así frescos, sino que
es otro tipo la exportación canadiense con lo que es la importación. Pero sí, así que estábamos por hacer otro pequeño clip, pero lo dejamos para mañana, porque hay mucho viento allá afuera. Sí. Y tengo que trabajar afuera. Ya me había cambiado, me había puesto ropa un poquitito más de trabajo y empecé a hacer lo que tenía que hacer, y el viento no me dejó porque me vuela las hojas, me las vuela todas donde yo tengo que trabajar. Así que mañana les vamos a mostrar de qué se trata. Okay. Vamos a incluirlo en este video, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, sí, esta fue la salidita al mercado. Ya seguimos mañana con el video. Ok, nos vemos. Vamos. Hoy es un día de trabajo aquí en casa. ¿Cuál es el plan? A las 9 de la mañana y me está martirizando el viento para el trabajo que tengo que hacer, porque lo que vamos a hacer hoy va a ser sellar el driveway, que se llama acá, o sea, el estacionamiento que está delante de la casa, que es de una brea compactada, y todos los años hay que darle una manito de una brea líquida, ¿no es cierto?, para protegerlo en el invierno, para que no se filtre el agua y después cuando se congela lo hace explotar. El mío ya está en muy malas condiciones y ya el próximo año va a requerir sacarlo todo y poner uno nuevo. El árbol que está creciendo aquí al lado ha levantado todo el piso con las raíces y lo ha ido resquebrajando, así que pienso que ya este va a ser el último año que le pueda hacer el tratamiento y después va a haber que poner uno nuevo. El problema es que están empezando a perder las hojas los árboles y me tira todo aquí y la superficie tiene que estar bien limpia. Así que bueno, ahora les voy a mostrar el producto que vamos a usar. Ok. Es esto. Ah, es nuevo. Yo pensé que era un balde del año pasado. No. Oh, wow. Okay. Esto hay que revolverlo bien porque siempre se aplasta abajo. Ok, estábamos saludando al perro del vecino. Sí, salió el enemigo de todo. Sí, el Némesis. El Némesis, se llama Benji, pero viene de la casa de ahí y orina acá frente a la ventana de Togo, y él lo ve de adentro y se vuelve loco. Así que bueno, como les decía, el pincel o la brocha que van a utilizar y el rodillo van a ser descartables porque esto no tiene recuperación, no se puede limpiar, no se puede lavar. Y bueno, básicamente es con la brocha darle a los bordes para no tocar mucho los protectores esos de cemento, y después echar y desparramarlo con esto. También lo pueden desparramar con uno de esos, ¿cómo se llama? ¿El squeegee? Aquí le dicen squeegee, que son para sacar el agua cuando hay mucha agua amontonada, que tienen una gomita abajo. Bueno, con eso también se puede desparramar muy bien. Pero yo lo hago con esto nomás porque es lo mismo. Así que bueno, vamos a ir empezando. Esto es cuestión de hacer primero los bordes. Es una capa protectora que lo sella, es un sellador, ¿no? Y el mío ya está que no, este ya no da más. Hay que hacer uno nuevo ahora.
el trabajo del día miércoles. Ya. Ya casi lo tenemos. Ahí está el resultado. Demoramos una hora justo en hacerlo. Y hay mucha gente que se dedica a hacer esto. Hay compañías que vienen y lo hacen, pero me hubiesen cobrado entre 80 y 110 dólares más o menos. Lo que significa que entonces en una hora de trabajo me gané 100 dólares. Haciéndolo yo y otros. Por este invierno va a aguantar. Como ya les digo, está bastante en mala condición esto. Y va a haber que sacarlo todo y volver a ponerlo. Es un trabajo que costaría unos 1.500 a 2.000 dólares, calculo, hacer todo esto nuevo. Pero lo que pasa acá es que sufren mucho estos garajes así, estos estacionamientos, porque en el invierno se filtra el agua muchas veces en alguna fisura, una cosita que se pueda producir, y algún día que sube la temperatura y se derrite la nieve, el agua se mete ahí abajo y después cuando baja la temperatura en la noche y se congela, se expande y lo rompe todo. Entonces este es otro típico trabajito que acá en Canadá y en los estados del norte de Estados Unidos tenemos que hacerlo. Lo ideal es hacerlo una vez al año, ¿sí? Porque después cuando uno empieza a palear la nieve y a raspar, esto es una capa de brea con una especie de plástico. Es látex. Sí, se estira un poco, ¿no? Pero después cuando uno pasa la pala y lo raspa, es como que poco a poco se la vamos arrancando. Así que el año que viene se tiene que volver a hacer otra vez. Y este año me ganó un poco el tiempo porque generalmente lo hago en el verano y ahora ya estamos entrando en otoño y estos bichos empiezan a alargar las hojitas y llenan todo de hojas que se pueden pegar un poco y no me gusta. Pero bueno, quedó bastante bien y con un balde de esos de 18 litros se hizo perfectamente con una mano todo el garaje, que este es para 4 autos afuera, ¿no? Si hay un garaje más chico se le pueden dar 2 manos porque consumiría la mitad. Así que bueno, sí, ese fue el trabajo para el día de hoy. Y ahora me voy a ir al concesionario a comprar las pastillas para el auto, para los frenos, y después les vamos a cambiar los frenos al vehículo. Así que ahí hay otro trabajito más para hacer tal vez esta tarde o mañana. Lo vamos a filmar también. Okay. Como le cambiamos los frenos al auto. Y sí, eso es por ahora, ¿no? Nos despedimos. Chao, chao. Chao, chao.